saludo en el amor del Señor, amén. ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? Amén, gloria a Dios. Vamos a repetir nuestra declaración de fe. Como de costumbre, los que hayan traído su Biblia, levantan su Biblia, los que no, levantamos la mano derecha, amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soy renovado, estoy siendo transformado, camino a la voluntad de Dios. Tome su lugar, amada iglesia. Ya hemos pasado el tiempo de entrar en intimidad por medio de la alabanza, por medio de la adoración con nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a pasar al momento de escuchar su palabra, de poder ser una vez más instruidos de su palabra para que nuestra fe crezca. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el tema de hoy dice mantenerse bajo la cobertura. Amén. Mantenerse bajo la cobertura. Muchos de nosotros, desde el momento que conocemos a Dios, debemos entender de que nosotros tenemos una cobertura para cada uno de nosotros. Así como usted cubre la vida de sus hijos, usted está al cuidado de sus hijos, a que no le falte nada, a darle todo lo que ellos necesitan. De la misma manera, nosotros tenemos a alguien quien cubre nuestras vidas de manera en la que muchas veces nosotros no podemos ver, pero por medio de la palabra nosotros entendemos de que Dios es el que se encarga de muchas situaciones en nuestras vidas. Amén. Mire, ¿qué es cobertura, pastora? Dice mantenerse bajo la cobertura. Vamos a ver qué quiere decir la palabra cobertura. Número 1, dice que cobertura es la acción de cubrir o proteger algo. Número 2, dice que es una cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. Eso es cobertura, ¿no? Entonces debemos entender que la cobertura es un sinónimo de ¿qué? Dice de reconocer autoridad. Amén. Entonces, mire, cuando nosotros decimos que estamos cubiertos es porque nos vamos a someter a esa autoridad. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Nosotros, entonces, si decimos que nosotros estamos cubiertos por Dios, nosotros vamos a tener que someternos a lo que Él dice, a lo que Él quiere, a lo que Él demande de nosotros. Amén. Entonces, mire, pero ¿cómo es eso? Nosotros cuando usted agarra un marcador, ustedes pueden ver en los resaltadores que todos los resaltadores y marcadores tienen una cubierta, una tapa, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso permanece destapado, entonces no nos va a servir de nada. No va a funcionar, no va a dar la función, el efecto que nosotros necesitamos, no nos va a servir, ¿no? Entonces, por eso es que cada marcador, cada resaltador tiene una tapa, y por eso dice que cobertura es algo que cubre, es algo que nos protege, y de la misma manera en nuestras vidas hay alguien que nos protege, hay alguien que es nuestra cobertura. Y ese es Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de victoria, hablamos de batalla. Y uno de los secretos para salir vencedores es mantenerse bajo cobertura, ¿no? Todos tenemos problemas, todos atravesamos diferentes situaciones. Todos los días. Puede ser en nuestro matrimonio, puede ser con el vecino, puede ser con nuestros hijos, en el trabajo. Hay muchas situaciones difíciles que enfrentamos cada día. Y nosotros lo que esperamos es tener victoria en cada problema, en cada dificultad que nosotros atravesamos. Pero cuando nosotros hablamos de esas victorias, tenemos que pasar por una batalla, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo vamos a lograr tener esa victoria?
historia. Es cada día permaneciendo bajo la cobertura. Debemos de mantenernos en la cobertura de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, por eso, de la misma manera que un marcador o un resaltador necesita de una cobertura, de una tapa para que no se desvanezca, para que no pierda su función, entonces de la misma manera nosotros debemos entender como hijos e hijas de Dios que nosotros necesitamos la cobertura de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la primera persona que nos habla sobre lo que es la cobertura, de lo que vamos a aprender el día de hoy, mire, está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 25 y 27. Mire, aquí nos habla sobre Salomón. Mire, dice, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. ¿No? Entonces, mire, ¿qué es lo que podemos entender aquí, lo que nos dice la palabra del Señor? Es que podemos ver acá, mire qué sabio fue el rey Salomón. Y de la misma manera, cómo nosotros podemos ver que a pesar de las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos cada día, siempre hay algo, como alguna vez hemos dicho, hay una luz al final del túnel, ¿no? Y esa luz, esa esperanza que cada día nosotros tenemos es de parte de Dios, ¿no? Entonces Dios no nos trajo a este mundo, no nos trajo con vida para que nosotros vivamos de una manera que tengamos que padecer muchas aflicciones, muchos dolores, muchos sufrimientos. Claro que no. Mire, aquí nos dice de que Dios no nos cuida de una manera tan sabia, en la que Él nos dice de que de lo que Él tiene para nosotros, Él tiene milagros, tiene respuestas, tiene resultados a nuestro favor, y todo lo que Él tiene lo quiere dar por completo, no solamente a la mitad, como muchas veces nos lo pueden dar acá las personas terrenales, ¿no? Entonces por eso dice, Dios te dice que lo tuyo viene completo. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, amada iglesia, lo hace completo. Él lo soluciona por completo. Él deja que las cosas que tenemos que mejorar, nosotros las mejoremos por completo. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a los caminos del Señor y teníamos muchas fallas, pero ustedes se han dado cuenta que mientras vamos aprendiendo más, mientras vamos conociendo más de Dios, muchas áreas de nuestras vidas han empezado a cambiar, han empezado a mejorar? Capaz la relación con nuestra pareja, la relación con nuestros padres, el trato que tenemos con los demás, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda. ¿Pero por qué? Porque es la cobertura que Dios nos da, ¿no? Si nosotros nos mantenemos en esa cobertura, entonces Dios va a hacer cosas por completo en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces, mire, como número 2, en Éxodo capítulo 12, versículo 13, dice la palabra, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, ¿no? Entonces, mire, ¿qué nos quiere decir eso? La cobertura que nosotros tenemos de parte de Dios, la tenemos por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Por la sangre de Jesús. Aquí cuando pasaba el ángel de la muerte y veía que las casas estaban marcadas por Jehová, entonces el ángel de la muerte pasaba de largo. Y algo muy importante que nosotros debemos conocer como hijos de Dios
es que la sangre de Jesús, que ha sido derramada en la cruz del Calvario, esa sangre tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestra contra, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Y en la sangre de Jesús hay autoridad, así como la alabanza que terminamos de cantar, ¿no? Entonces, qué precioso el saber que nosotros tenemos esa cobertura, el poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas. El enemigo puede atacarnos y decirnos, puede ofendernos o decirnos, pero ¿te acordás lo que hiciste? ¿O te acordás cómo era? ¿O de dónde vos saliste? No lo puede decir, pero la sangre de Jesús nos recuerda de que nosotros tenemos una nueva vida, de que ahora ya no estamos más condenados, sino que ahora tenemos vida eterna, sino que ahora nosotros tenemos una nueva nación, tenemos una nueva vida, una nueva historia con nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos en la cobertura de nuestro Padre Celestial, ¿no? Mire, la cobertura, amada iglesia, para nosotros, ¿quién cubre la iglesia? La cobertura de la iglesia es Dios. Amén. La cobertura de la iglesia es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabe que, amada iglesia, usted como miembro de la iglesia, usted tiene una cobertura. Y la cobertura de la iglesia, de los miembros de la iglesia, son los pastores. Y así como son los pastores, también los líderes son la cobertura de cada uno de los miembros de la iglesia. Eso es lo que debemos también de conocer, porque muchas veces usted va a ir, cuando va a algún lugar, dice, ¿y de qué iglesia? ¿Y tenés capaz alguna carta de recomendación? ¿Qué tiempo estuviste? ¿Por qué nos hacen esa pregunta? Porque muchas veces nosotros, no sé si ustedes han conocido personas que paran de una iglesia en otra iglesia y van de aquí por allá. Y es como decir que vamos picando de un lado, del otro, y nunca se congregan en una sola iglesia, ¿no? Entonces, cuando hacen eso, no tienen por conocimiento algo con exactitud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque van a un lado, van a otro lado y los confunden, en vez de tener ya una enseñanza firme, una enseñanza, una fe sólida. Entonces, por eso nos dice que nosotros debemos de mantenernos con una cobertura. Nosotros tenemos una cobertura de la iglesia de la que pastorea el pastor José. Por eso cuando él viene, él es nuestra cobertura. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esa cobertura? ¿Por qué? Porque tenemos como iglesia, tenemos a un varón que ora por nosotros, que cada día está hablándole a Dios de nosotros, diciéndole, no te olvides de Betel. Betel está también pidiendo, también está creciendo, también está haciendo esto, está al servicio tuyo, papá, ¿no? Entonces, de la misma manera que tenemos esa cobertura, también tenemos la cobertura acá del pastor Ever, ¿no? De mi esposo. Entonces, y también, de la misma manera, él es esa cobertura que 3 veces al día se va delante de Dios y está orando por las necesidades de la iglesia, está orando por cada uno de los matrimonios, por cada persona. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una cobertura. Cuando dicen amén, ¿no? Entonces, por eso, nosotros debemos de mantenernos en un solo lugar. Nosotros debemos de saber de que nosotros debemos de conocer cuál es la cobertura que nosotros debemos de tener. Así como tenemos la cobertura de Dios, que es nuestro Padre Celestial, tenemos la cobertura de la sangre del Hijo de Dios, ¿no? Que cuando el enemigo quiere atacarnos, nosotros decimos no. Dice el Señor, dice no, porque Él fue comprado a precio de sangre, ¿no? Entonces todo lo que ya hizo, ya quedó atrás, ¿no? Y todo lo que va a hacer, igual, ya está, porque mi Hijo lo pagó, dice el Señor. Amén. Entonces, esos son los beneficios que también tenemos. ¿Por qué? Por mantenernos bajo la cobertura de Dios y de nuestros líderes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Como tercer punto, también tenemos en Salmo 23, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra:
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No? Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos para mantenernos bajo la cobertura es que nosotros debemos ser un transformador, como con nuestras palabras y con nuestras acciones. Nosotros somos ese agente de cambiar el ambiente en nuestro hogar. Amén. Nosotros somos ese agente que debe hablar palabras de bendición, Amén. palabras que edifican, palabras que den vida, palabras que sanen. Amén. Y eso nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el ser humano reacciona por su carne, reacciona, a veces quiere salir el viejo hombre, ¿no? Y entonces todo lo queremos resolver, papá, a golpes o diciéndole cosas a los hijos o el esposo a la esposa, y queremos decirle de todo, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos mantenernos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, debemos de hacer lo mismo que hacía el salmista. David decía que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros decimos, tiene poder. Y es por eso muy importante que nosotros no olvidemos que lo que nosotros hablamos, eso se va a hacer, eso se va a cumplir. Por eso nosotros somos los que creamos el ambiente para que nuestros hijos sean otras personas, para que nosotros seamos otras personas, que nosotros creamos lo que nosotros decimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, mire, ¿por qué yo le digo que es bueno? ¿Por qué es importante el mantenerse bajo la cobertura? Mire, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, nosotros estábamos sin la cobertura de Dios. Uno cuando está lejos de los caminos del Señor, cuando no conoce a Jesús, uno anda sin cobertura. Y pasan 1001 cosas afuera. ¿Por qué? Porque hay dificultades, y uno se mete en lugares que no debe meterse, pero está sin la cobertura y pueden pasar muchas cosas malas. Y ¿sabe qué? Lo bueno de Dios es que su misericordia es grande. A pesar, aunque uno no esté dentro de su cobertura, que uno no esté obedeciendo, sirviéndole, Él, a pesar de eso, su gracia, su amor que tiene con nosotros, aún nos cubre. Pero cuando llegamos a conocerlo a Él y cada día nos esforzamos, nos sacrificamos por hacerlo mejor y por darle lo mejor, es de una manera diferente su protección, es de una manera diferente. Mire, cuando yo andaba en lo personal, fuera de los caminos del Señor, entonces era una vida totalmente un caos, porque una desobediencia a los papás, dándole prioridad a otras cosas y lejos de los caminos del Señor. Y ahora cuando yo vengo a los caminos del Señor y cada vez lo conozco más, digo, realmente eres bueno, porque me pudieron haber pasado muchas cosas, o capaz ya no había estado aquí y tampoco hubiera ido, tampoco hubiera sabido de lo que es ir al reino de los cielos. Estaba totalmente perdida. Pero ahora que nosotros conocemos al Señor, debemos de mantenernos bajo esa cobertura. ¿Cuesta? Cuesta, es difícil porque el mundo nos ofrece cosas, pero sabe que esas cosas son temporales, esas cosas pasan, porque de repente usted me va a decir, oh pastora, pero yo estoy joven, los amigos y las amigas, pero es que no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo, no sabemos si al salir de aquí, ¿y dónde vamos a ir? ¿No? Entonces no tenemos la vida comprada. Entonces por eso es importante que nosotros aprendamos a mantenernos bajo la cobertura de Dios. ¿Sabe qué? Cuando usted está bajo la cobertura de Dios es porque una persona está orando por usted. Cuando nosotros estábamos pasando dificultad,
como familia, la mamá de mi mamá, ella se pasó toda su vida orando. Y de alguna manera, cuando hubo una situación muy difícil en el matrimonio de mi papá, entonces de alguna manera Dios se encargó de tocarle el corazón a mi papá. Y después cuando ya tocó el corazón de mi papá y él se reconcilió con el Señor, y ya un año y más después, él se encargó de orar por su familia. Entonces después de ese año, ya ahí Pedro, yo, mi mamá, recibimos también al Señor. Y entonces ya toda la familia estuvo cubierta por Dios. Y miren, muchas cosas han cambiado hasta el día de hoy. ¿Y sabe por qué le digo que es importante que nosotros nos mantengamos bajo la cobertura de alguien? ¿Sabe qué? ¿Por qué uno lo llama a usted cuando usted no viene, cuando usted de repente se pierde, se olvida de que usted asistía a la iglesia? Y de repente le dice, pero ¿por qué no venía? No, yo, ¿por qué no viene? Y a veces papá dice, otra vez la pastora, otra vez el pastor. Pero si quieren alto, miembros, ¿qué quieren conmigo? Puede decir usted, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Es importante. ¿Por qué? Porque si de repente usted está en otro lado, nosotros, ¿sabe qué? Nosotros seguimos orando por usted. Nosotros seguimos hablándole a Dios de usted. Entonces, por eso es bueno que cuando uno sale a algún lugar, uno decir, ¿sabe qué? Estoy haciendo esto, ya, pero seguimos orando, y seguimos orando por lo que usted nos diga que usted está haciendo, ¿no? Entonces, y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, mi papá se había convertido en una iglesia que está por el centro, y cuando él estaba ahí asistíamos todos, pero después, cuando ya mi mamá, Pedro y yo ya decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, fue en otra iglesia que era cerca de nuestra casa, estaba a una cuadra de nuestra casa. Entonces, y lo que nos dice ahí, el pastor nos dice, bueno, el papá va a una iglesia, los otros hijos y la mamá van a otra iglesia. Ustedes como familia tienen que orar y tienen que decidirse a ir a un solo lugar, ¿no? Entonces, y cuando pasó eso, nosotros fuimos durante más de 3 años a una iglesia, pero después por ciertos motivos, entonces la iglesia se cerró, y lo que nosotros hicimos fue orar para ir a un lugar donde el Señor tenía preparado, donde Él quería que nosotros le sirvamos. Y es por eso que nosotros también necesitamos estar conectados con Dios. Usted de repente, pastora, me voy a ir a vivir lejos. Ya, pero esté orando para que el Señor lo lleve al lugar que Él quiere, donde usted le va a servir. ¿Amén? Entonces, cuando orábamos y visitamos como más de 5 o 6 iglesias, entonces llegamos a la iglesia donde ya íbamos a servir, ¿no? Y ahí es donde pastoreaba el pastor José, nuestra cobertura. Entonces cuando ya Dios dijo, es aquí donde quiero que estéis, es aquí donde ustedes van a servirme, van a adorarme, van a hacer lo que están haciendo, van a seguir creciendo, van a seguir en la fe que ustedes cada día están viviendo, ¿no? Entonces cuando ya nosotros estábamos ahí, mire, lo bueno que es de mantenerse en la cobertura de Dios, ahí yo puedo decir que ahí yo estuve cubierta con la protección de Dios en todo el tiempo. Por eso es bueno que nosotros cuando vayamos a algún lado, nosotros nos mantengamos bajo la cobertura de Dios. Amén. Porque si no, no estuviera este lugar. Por eso es importante que nosotros mantengamos la cobertura de Dios en nuestras vidas. Es importante, porque cuando nosotros sabemos de que nosotros somos hijos de Dios. La cobertura de Dios es muy importante en nosotros y en nosotros lo que hacemos también. Usted como papá, usted puede cubrir a su hijo ¿cómo? Por medio de la oración. Usted muchas veces no sabe cómo la están pasando sus hijos. No saben si están estresados, no saben si están tristes, no saben si les gusta a alguien, no saben si están en la adolescencia, porque hay muchas cosas que están pasando ahora. Pero, ¿y cómo uno puede cubrir esas áreas? Solo Dios lo puede hacer porque Él conoce los corazones. Cuando nosotros vamos delante de Él, entonces Él va a obrar
Él va a cuidar esas áreas que nosotros no podemos cuidar, no podemos cubrir como personas. Amén. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pongámonos de pie, amada iglesia. Yo sé que todos estamos enfrentando ahora varios situaciones difíciles, capaz, ahora económicas. Hay tantas cosas que han variado por el conflicto que tenemos y la incertidumbre que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero, amada iglesia, que el proceso no nos quite la cobertura, no nos desesperemos, ¿no? Entonces mantengámonos, sigamos creyendo, sigamos firmes, creyendo en lo que Dios va a hacer, porque Él tiene el control y a Él nada le sorprende. Nosotros somos hijos de Dios y Él es el quien está al cuidado de nosotros, Él es el quien está cubriendo cada área de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Dios Todopoderoso, por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, porque por medio de la fe, Señor, te hemos conocido, porque por medio de la fe, Dios mío, cada día, Señor, podemos entender el propósito que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias te damos, Jesús, porque lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, al morir por nuestros pecados, al tener, Señor, la seguridad de que tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo. Eso, Señor, nos ayuda a permanecer creyendo, Señor, en ti, en lo que tú vas a hacer, Señor, de nuestra vida, de nuestra descendencia, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Gracias por habitar en nosotros. Gracias porque tú eres nuestra cobertura. Gracias, Señor, por la cobertura que tenemos en nuestros líderes. Gracias, Señor, por la cobertura, Señor, que tenemos de tu bondad, de tu amor, Señor, de tu gracia, que es incomparable, Dios mío. Te agradecemos, Señor. Te pedimos, Señor, también en este tiempo, que seas tú, Señor, cubriendo, Señor, nuestra familia. Cubre, Señor, nuestra canasta familiar. Tú eres nuestro proveedor. No hay otra fuente, Señor, sino tú, porque tú eres el quien abre las puertas de oportunidades, el único quien abre las puertas y cierra las puertas, Señor, a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros, Señor, esperamos, Padre. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, porque eres tú quien está obrando, Señor, a favor nuestro. Creemos, Señor, de que tu cobertura, Señor, nos va a llevar al destino que tú ya tienes marcado, Señor, para nosotros, Dios mío, tus hijos, tus hijas, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu cobertura, Señor, nos hace, Señor, sentir amados, nos hace sentir aceptos, nos hace sentir, Señor, fuertes, Señor, en nuestros momentos débiles, en nuestros momentos de cansancio, Señor. Ahí tu presencia, Señor, nos abraza, viene, Señor, fortaleza sobre nuestras vidas, sobre nuestra fe. Te damos